Bienvenidos al podcast de migración. Soy la abogada Julia y aquí estamos hoy para darte información clara y confiable que te ayude a proteger tus derechos, porque aún sin papeles tienes derechos. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucho miedo y confusión. ¿Qué sucede desde el momento en que una persona recibe una orden de deportación hasta que es removida o puesta en proceso de salida del país? Ahora, ese es uno de los momentos más críticos para cualquier inmigrante. Te pueden deportar sin previo aviso. ¿Qué significa tener una orden final de deportación? ¿Se puede apelear? ¿Todavía hay opciones legales? ¿Y cómo puedes protegerte antes de que sea demasiado tarde? Lamentablemente, muchas personas viven con miedo porque no entienden el proceso, no conocen, no saben. Por eso, hoy me acompaña Eric Suárez, el abogado principal de nuestra firma, abogada Julia GF Immigration Law. Eric ha trabajado en cientos de casos de deportaciones en todo el país y conoce a fondo cómo funciona el sistema y las estrategias que se pueden usar, que puede utilizar para ayudarte a pelear por tu permanencia aquí en los Estados Unidos. Este episodio es para darte claridad, orientación y sobre todo esperanza, porque aunque tengas una orden de deportación, muchas veces hay caminos legales activos y conocerlos puede marcar toda la diferencia, 100%. Escucha con atención, toma nota y compártelo porque aunque tengas una orden de deportación, aunque no tengas papeles, tienes derechos. Y aquí estamos para recordártelo. El momento de la detención. Ahora, Eric, ¿qué sucede en el momento en que una persona ya la detiene la inmigración, llega a un centro de detención? ¿Cómo funciona esa parte? Claro, gracias Julio por tenerme acá contigo el día de hoy. Vamos a hablar para informar a la comunidad de este tema tan crítico y tan importante ahora. ICE tiene el poder de detener a personas acá dentro de los Estados Unidos. ICE los puede llevar a un centro de inmigración inmediatamente, como puede llevarlo a un centro de procesamiento para determinar dónde es que van a ir después que lo detengan, ¿verdad? Ahí es importantísimo que la persona entienda que aunque esté en custodia de inmigración, aunque esté en custodia de ICE, tiene la manera de poder pelear por su caso y debe buscar un abogado que lo pueda ayudar inmediatamente. Y también creo que es importante recordar que sí hay derechos. ¿Cuáles son los derechos que un inmigrante indocumentado tiene en el momento que está en la detención de ICE? Claro que sí. Es muy importante que entienda que tiene derecho a tener un abogado presente, ¿verdad? Tiene la oportunidad de poder pelear su caso acá en los Estados Unidos y tiene la manera, aunque tenga deportación, de poder pedir que un juez de inmigración revise su proceso y le dé una oportunidad para salir con fianza en ciertos casos, una oportunidad para pelear su caso, sea de asilo o de residencia acá en los Estados Unidos, detenido o libre, y si tiene deportación, una oportunidad para pedir que esa deportación se elimine, se reabra ese caso y presente la oportunidad ya después el inmigrante con su caso acá en los Estados Unidos. Justo eso es muy importante porque muchas personas no saben que sí hay manera. Muchos piensan que una vez que se recibe una orden de deportación, ya no se puede hacer nada, ya es el final, no de todo, pero todavía es posible. Y si ICE te agarra, por ejemplo, en tu casa, al trabajo o en la calle, ¿qué puede hacer un inmigrante? Sí, hay varios contextos. Primero que nada, si los agarran, si inmigración va a su casa, ¿verdad? Usted no le tiene que abrir la puerta a inmigración. Usted tiene que demandar o puede demandar inmediatamente que inmigración le demuestre un warrant, una orden de una corte presentándole o dándole a esa oportunidad de poder entrar a ese establecimiento, a ese lugar, ¿verdad? La gran mayoría de las veces ICE no tiene orden de arresto, orden de entrada en una propiedad privada para arrestar a los inmigrantes en su casa. Usted no le tiene que abrir la puerta de la casa a ICE si ICE no tiene un warrant. Si ICE lo detiene en la calle o lo detiene en una redada en el trabajo, ahí las opciones son más limitadas de lo que el inmigrante puede hacer. Todavía tiene el derecho de mantener su silencio y pedir hablar con un abogado inmediatamente y no firmar ninguna orden de deportación ni ningún documento sin haberlo consultado con un abogado primero. Justo, eso es muy importante porque muchas veces lo que pasa es que te proporcionan documentos para firmar y un inmigrante no sabe de qué está firmando y puede ser que firma su propia deportación.
Exactamente, y pasa tan a menudo. Y más ahora se está viendo muchas injusticias en el sistema de ICE y en el sistema de detención migratorio. Es importantísimo ahora más que nunca que un inmigrante tenga un abogado que lo pueda representar, que pueda pelear por sus derechos en toda parte del proceso y especialmente si está detenido por inmigración. Eso es muy importante. Muchos piensan que ya si te agarran, te deportan. Por lo pronto, como en un rato ya estás en tu país o en otro país, es como están haciendo ahora. Pero es así, o una vez que te agarra la inmigración, hay un proceso que se tiene que seguir. Claro, se tiene que seguir un proceso cuando la persona está detenida por inmigración y no tiene orden de deportación, y otro proceso si la persona tiene orden de deportación y es detenido por inmigración. Si no tiene orden de deportación, tienen que tener la oportunidad de presentar su caso y presentar una solicitud de fianza mientras tanto estén detenidos. Si tiene orden de deportación, tiene la oportunidad de pelear esa deportación, de argumentarle a un juez de inmigración que no le debían haber dado esa orden de deportación, reabrir en sí ese caso frente a la corte y pelearlo ahora de nuevo, siendo detenido o ya estando pues libre acá en los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de dos temas importantísimos. Si una persona no tiene una orden de deportación, pero también si alguien ya tiene una orden de deportación final, hay algo que se puede hacer. No es como que no se puede hacer nada. Claro que sí, y en sí no se debe dar por vencido. El tiempo de actuar es ahora, mientras tanto que usted no esté detenido. Vamos a buscar la manera, debe buscar todo inmigrante que tenga deportación, la manera de poder reabrir ese caso, de poder eliminar esa deportación y poder pelear ese caso ahora, antes de que estén detenidos por ICE. Pero si ICE lo detiene, no se dé por vencido tampoco, porque por eso se tiene la oportunidad de buscar un abogado que lo pueda ayudar, que pueda pelear ese caso y que pueda seguir adelante con su defensa migratoria. Eso es importantísimo. Entonces, hablemos un poquito de esa parte. Yo quiero hablar de muchas cosas, pero creo que esa parte es muy importante. Yo veo, por ejemplo, en nuestro bufete, nosotros ayudamos muchas personas con casos de visas humanitarias, como visa T, VAWA, visa U, y muchas veces ya personas que tienen una orden de deportación, una vez que ganamos el caso, por ejemplo, de visa T o de VAWA, después se puede hacer una moción para terminar el caso. Y eso es un ejemplo de cómo se puede quitar una orden de deportación. ¿Qué otras maneras hay? Porque no todo califican, claro, por ese tipo de casos como de visa T. Entonces, ¿qué más se puede hacer si una persona ya tiene una orden de deportación antes que la agarre ICE? Exactamente, muy importante. ¿Qué se puede hacer? Número uno, se tiene que analizar qué fue lo que pasó en la corte y si no se presentó, ¿por qué no se presentó? ¿Verdad? Si usted todavía tiene la opción de poder pelear un caso acá en los Estados Unidos, sea de visa T, como miles y miles de nuestros clientes lo pueden hacer, también por asilo, también por cancelación de deportación o lo que llamamos la ley de los 10 años, ¿verdad? Todo eso son defensas migratorias que le permiten al inmigrante tener la oportunidad de poder quedarse acá en los Estados Unidos y en muchos casos poder reabrir deportaciones previas, mientras tanto que tengan una manera de pelear el caso ahora. Y ese es el enfoque, ¿verdad? Buscar qué fue lo que pasó, primero con la orden de deportación y segundo, cuál va a ser la defensa migratoria del inmigrante que va a presentar ahora frente a la corte. Entonces, aunque una persona tenga una orden de deportación ya activa, se puede todavía reabrir el caso y pelear, ¿correcto? Claro que sí. Ahora, hablaste de algo importantísimo, que es fundamentalmente la deportación en ausencia, porque muchas personas no saben que si no se presentan a corte y tienen una corte de deportación, justo en la corte te puede dar una orden de deportación en ausencia si no te presentas. ¿Cómo funciona eso? ¿Es igual a una orden de deportación normal? ¿Cómo es el proceso? Sí, es igual y carga el mismo peso legal, lastimosamente. Si usted tiene corte, tiene que presentarse a la Corte de Inmigración. Si usted no se presenta a la corte le va a dar una orden en ausencia. Significa que usted no fue, ¿verdad? Puede pasar de varias formas. Si la persona tiene notificación de la corte y no va porque tiene malos consejos de familiares o simplemente tiene miedo, hay formas todavía de poder pelear ese caso en ciertas circunstancias. Y a veces pasa que es lo más a menudo. El inmigrante se muda, cambia la dirección con la corte nunca le manda la notificación a la nueva dirección. Ahí lo pueden deportar sin saber el inmigrante que tiene orden de deportación porque nunca le llega no solo la notificación de la corte, sino ni la orden tampoco, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que tiene que buscar un abogado que se pueda sentar con ellos, analizar el proceso, revisar el caso, ver si tiene deportación y si la tiene, actuar inmediatamente. Justo, de hecho, yo escucho muchas veces por los clientes que tienen esas situaciones, no saben de tener una deportación, no sabes que tienen un proceso, solamente dicen, pues no me llegó nada de la corte y piensa que ya está, pero no, eso es el momento de buscar soluciones. Ahora, ¿cuál es el error más típico, decimos, más común que tú ves en tu práctica con los clientes que cuando lo agarráis? ¿Cuál es el error más común?
si tiene una deportación o todavía no tiene, va a empezar un proceso de deportación. Sí, la realidad es que el primer error y el error más grande es no buscar un abogado inmediatamente, ¿verdad? Justo ayer hablamos con alguien que la familiar estaba detenido desde abril y ahora en julio es que buscó un abogado por primera vez, ¿verdad? Ahí es donde está el error principal. Porque la realidad es que son 3 meses que un abogado podía estar interviniendo en el caso inmediatamente. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, si ahora mismo está libre y tiene miedo que ICE lo detenga, o si ya tiene un familiar en detención, es buscar un abogado que lo pueda representar. Nosotros tenemos muchos recursos como abogados que podemos usar para tratar de buscar la salida de la persona del centro de inmigración, y si no tiene la oportunidad de hacerlo con tiempo, ahí se va a perjudicar mucho el proceso al final. Porque eso significa que una persona está detenida en un centro de detención de inmigración que son horribles, son lugares terribles y está detenida todo ese tiempo. Entonces es muy difícil también. Entonces actuar rápido. Si tiene un familiar detenido, tiene que actuar por lo pronto. Ahora, háblase de fianza. ¿Es posible obtener una fianza? ¿Quién puede calificar por una fianza? Y ahora, claro, las cosas están cambiando todo el tiempo. Estamos hablando de eso ahorita, pero quizás no. Ya se escuchan noticias de cómo va a cambiar, pero sí. Por el momento, como están ahora en julio las cosas, ¿quién califica por la fianza? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa para calificar para una fianza? Número uno, el gobierno quiere verificar que la persona sea una persona de buen carácter moral, que no haya cometido delitos acá en los Estados Unidos, que tenga la oportunidad de presentarse a sus cortes, significa que tenga familia acá en los Estados Unidos que lo pueda ayudar a ir a las cortes migratorias y presentarse cuando le llegue la corte ya que no esté detenido, ¿verdad? Esos son los factores que en general el gobierno se ha enfocado, el tiempo que la persona tiene acá en los Estados Unidos, si ha cometido delitos acá, si tiene familia o estatus acá en los Estados Unidos de una forma u otra, ¿verdad? Personas que tienen visa T, personas que tienen TPS, son ejemplos de personas que cuando los detiene ICE, en general y en tiempos y años pasados, han dejado a esa persona salir más rápido o más probable que lo dejen salir en base a que ya tienen un caso pendiente, ya están peleando su caso, ¿verdad? Entonces, ese es el estándar. Sí hay muchas cosas cambiando y muchas injusticias que se están viendo ahora con el proceso de esta administración, y la realidad es que todo lo que se puede hacer se debe hacer ya para poder prevenir que la persona esté detenida y no tenga abogado. Prevenir, eso es muy importante, porque yo lo que escucho por todos nuestros clientes siempre es que dicen, pues, ¿ahora qué hago? Ya no tenemos derechos, no se puede hacer nada. A veces yo escucho también, muchas veces en redes sociales, seguidores que dicen, pues, mejor esperar. Ojalá vaya a tener una reforma, quién sabe. Pero no, yo siempre digo, absolutamente no. Toma acción ahora, porque eso puede comprometer tu futuro completamente, lo de tu familia. Entonces, eso es muy, muy importante. Y si una persona tiene la fianza, y de hecho, mire, yo lo puedo decir que estamos obteniendo resultados. Todavía en ese momento sí estamos obteniendo resultados de personas que salen, ¿no?, de la detención de inmigración con fianza. Sí. Pero una vez que una persona sale con la fianza, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo funciona el proceso de deportación? Yo creo que tenemos que tener un poquito de claridad en cómo funciona todo. Claro que sí. Las etapas que se tienen, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando la persona es detenida y lo saca de detención, pues los familiares, el abogado, el juez de inmigración otorga la fianza. Ya la persona se tiene que presentar a corte para poder pelear su caso frente a la corte de inmigración. Cuando la persona salía de detención, ahí podemos pelear un caso de asilo en la corte. Si tiene un caso de visa T pendiente, podemos terminar ese proceso de corte. Si tiene más de 10 años acá en los Estados Unidos, si tiene familia que tienen estatus acá en los Estados Unidos, podemos pelear lo que se llama la ley de los 10 años en la corte de inmigración. Y eso significa que la persona va a poder tener un permiso de trabajo, un social, va a poder estar acá tranquilos durante el proceso de la corte de inmigración, donde se va a presentar a audiencias con su abogado, y al fin del proceso culmina con una corte final donde el abogado y el inmigrante se presentan frente al juez de inmigración y al fiscal migratorio para pelear su caso. Si es un caso de asilo, se presentan evidencias, argumentos legales, testimonio del inmigrante y otros familiares que sepan lo que ha pasado en el caso. Por igual, si es la ley de los 10 años, se presentan familiares que puedan dar testimonio de todas las contribuciones que ha tenido esta persona acá a los Estados Unidos y de la manera que va a poder seguir ayudando a su familia si se pueden quedar acá. Todo eso pasa después de la audiencia de fianza, cuando ya la familia pueda poner la cantidad y el inmigrante pueda salir ya otra vez a los Estados Unidos. Ok, muy bien. Entonces, eso es un proceso largo, es un proceso de años, ¿correcto? Correcto. Ok, porque muchos piensan que eso es un proceso, me deporta mañana, pero no, para nada. No. Es un proceso muy largo
que se puede tomar años. Exacto. Justo estamos viendo ahora algo que ya pasó en la presidencia de Trump, la primera presidencia del presidente Trump, que a veces en algunos casos que neguen ya van a dar también, va a empezar una orden va a empezar un proceso de deportación y algunos casos reciben lo que se llama notice to appear. ¿Cómo funciona eso? Porque yo pienso que las personas que reciben algo así se van a asustar muchísimo, dicen pues ya me deportan, ¿qué está pasando? Exacto. Hablamos de cómo funciona eso, de lo que una persona puede hacer en esa situación. Claro, esa pregunta es excelente y muy pertinente en este momento. Entonces, ¿qué pasa? El Notice to Appear es un documento que inmigración le da a la persona para empezar procedimientos de deportación. Significa que van a empezar un trámite frente a la Corte de Inmigración. No es una orden de deportación, no es un documento de deportación expedita, para nada. Es un proceso que empieza la defensa migratoria. Si usted le llega un Notice to Appear o tiene un Notice to Appear ahora mismo con usted, busque un abogado inmediatamente. Nosotros acá en Abogados Julio le podemos ayudar y estamos ayudando a tantas personas que tienen procedimiento en la Corte de Inmigración. No es un pare, no es un fin, no es una deportación. Entonces, ese documento empieza el trámite de corte. Y ahí se puede buscar una forma de defender el caso y presentar argumentos frente a la Corte para proteger al inmigrante en todos los pasos en el proceso. Y también se puede obtener un permiso de trabajo mientras que está en ese proceso, ¿correcto? Porque muchos no lo saben eso. Piensan que una vez que empieza un Notice to Appear, empieza un proceso de corte, ya, pierden todo, pero no es cierto. Yo la manera en que siempre lo explico, es como que es una oportunidad más de pelear tu caso mientras que está aquí y de alguna forma, mientras que está en ese proceso, estás protegido porque no te sacan, porque tienen que ir frente del juez, no es que te deportan así. Exactamente, y para tantas personas es el último proceso, la última oportunidad para poder presentar un caso. Una persona que esté acá en los Estados Unidos, que lleve todo el tiempo acá en los Estados Unidos y que ahora está presentándose frente a un juez de inmigración, tiene la oportunidad de salir y culminar este proceso años y a veces décadas en los Estados Unidos con una residencia, por ejemplo, ¿verdad? En ciertos casos, como la ley de los 10 años. Esos son los mejores casos de poder darle la oportunidad, como trabajamos tanto con la visa T, de personas que llevan años, décadas acá en los Estados Unidos, que pueden recibir sus permisos de trabajo y culminar con la residencia. Entonces, nunca se dé por vencido con un Notice to Appear o con presentarse a corte o hasta si tiene deportación. Siempre hay manera de poder pelearlo y avanzarlos. Justo, si ya tiene una orden de deportación, es posible tener un caso afuera, porque los casos de corte, los casos con UCIs van como separados. Entonces, es posible tener un caso separado, como puede ser, ahora yo hablo de visa humanitaria porque eso es lo que manejamos mucho, pero se puede tener un caso de, por ejemplo, visa T o de VAWA, y si se gana el caso, se puede después quitar esa orden de deportación y eso permite a la persona después de poder arreglar papeles aquí. Entonces, hay maneras diferentes. Yo creo que muchos no saben que sí hay manera. Creo que hay mucha desinformación acerca de todas las maneras que hay, porque escucho mucho miedo entre la comunidad, con razón, porque se escuchan cosas horribles que están pasando, pero también demuestra que hay maneras. Ahora, en tu experiencia, ¿cuáles son las formas de pelear en corte, la forma de defenderse en corte más común y cuáles son las diferencias entre esas? Sí, la realidad es que la forma más común de pelear un caso en la corte es el asilo, ¿verdad? Se tiene que presentar en varias oportunidades, ¿verdad? Un asilo permite que la persona, si tiene miedo a regresar al país, pueda quedarse acá en los Estados Unidos mientras que hace su caso, presenta su proceso, ¿verdad? Y pelea el proceso frente a la Corte de Inmigración. Si la persona presentó el asilo antes del año, estamos en la mejor circunstancia. Si podemos pelear el caso, no importa el tiempo que se tarde frente a la Corte de Inmigración. Pero hay muchas personas que están acá en los Estados Unidos que no tuvieron corte inicialmente, que no han peleado un caso, que ya ha pasado más del año. Todavía pueden pelear un caso de asilo frente a la Corte de Inmigración y todavía se puede ganar un caso de asilo frente a la Corte de Inmigración o si no, buscar otras formas, otras protecciones en la Corte que le pueden prevenir la deportación de la persona acá en los Estados Unidos y dar un permiso de trabajo y un social mientras que estén acá, ¿verdad? Esa es la forma más común de pelear un caso frente a la Corte de Inmigración, pero hemos visto ya 2 veces esta semana donde la persona, clientes acá de nuestra firma, tienen casos de la visa T aprobados, tenían Corte de Inmigración y podemos ir a la corte con ellos, acompañarlos al proceso para que no estén solos y tengan un abogado ahí totalmente durante todo el proceso y culminar con una terminación del caso
¿verdad? Que le permite tener la residencia y aplicar pues para la residencia frente a la agencia de inmigración. Entonces, hay muchas maneras de poder pelear el caso y por eso hay que buscar a alguien que esté especializado en este tipo de proceso para que sepa lo que tiene que hacer y sepa cómo darle a cada persona, a cada inmigrante, a cada caso, la atención y la estrategia que necesitan para pelearlos y mantenerlos acá. Justo, muy importante. También yo escucho mucho no, en redes sociales los seguidores que dicen, pues, pero el abogado va a corte, ¿cómo funciona? Y yo digo que siempre, claro, solamente un abogado puede ir a corte. Exacto. No hay notarios, paralegales, nadie que pueda ir a corte sino que un abogado. Exacto. Y no es que si tú tienes un abogado de inmigración, no es que te presentas solo, el abogado siempre tiene que ir a corte. ¿Cómo funciona la corte? Y a veces, ¿cómo funciona la corte por videollamada? ¿Cómo funciona todo eso? Y también se puede representar, un abogado de inmigración puede representar a un cliente en todo el país. Cuéntame de eso. Me encanta esa pregunta. Sí, la ley de inmigración es una ley federal. Significa que un abogado de la Florida puede presentar a alguien en el estado de Washington o en el estado de Maryland o en el estado de Nueva York. No importa dónde esté el abogado localizado, el abogado puede ayudar al inmigrante en todas las partes de los Estados Unidos y en todas las cortes de los Estados Unidos, ¿verdad? La gran mayoría de las cortes son presenciales. El abogado puede ir a estar presente con el inmigrante también, pero ahora se está usando mucho la corte virtual, donde el abogado y el cliente se presentan a la corte virtualmente. Okay. Y están ahí con el juez de inmigración, se pelea el caso de misma forma que si se estuviera peleando frente a la corte en persona, ¿verdad? El abogado se presenta, también se presenta el inmigrante y ahí se tiene la oportunidad de hacer todo el trámite frente a la corte, sea una audiencia de calendario, que es lo que llamamos un master hearing, o una audiencia final. Correcto. Exactamente. El master hearing es donde tiene la oportunidad el inmigrante de presentarse con el juez, de decirle al juez lo que está pasando en el caso y de decirle qué va a seguir. Si es una corte final o necesita más tiempo porque se está mandando una petición familiar o se tiene un trámite pendiente con la visa T o se está tramitando el VAWA. Lo que sea que se esté tramitando, se le habla al juez en ese momento con el abogado. El inmigrante en general, cuando lleva abogado, no tiene que decir mucho más sino el nombre, confirmar su nombre e identidad. Y el abogado es el que se encarga o la que se encarga del resto del proceso. Y muchas personas cuando van al Master Hearing, la primera audiencia, no saben generalmente qué hacer y van sin abogado, se presentan sin abogado. Pero yo siempre digo, se puede pedir al juez de darte un poquito más tiempo para contratar a un abogado y generalmente, como es en tu experiencia, me dice, pero la corte lo permite, da un poquito más tiempo. Exactamente. Sí se puede ir si usted no tiene la forma o los recursos de llevar un abogado inmediatamente. Puede ir a la corte y pedir más tiempo. Lo importante es ir y estar presente. Porque como hablamos antes, si no van a tener orden de deportación y ausencia y ahí se va a complicar el proceso más todavía. Entonces sí puede ir a la corte, puede pedir más tiempo para buscar a un abogado y los jueces en general le van a dar una oportunidad para hacerlo. Una oportunidad. Quizás a veces un poquito más. A veces 2, a veces 3, pero no, esa es una chance que no se puede tomar, ¿no? Correcto. Entonces es importante ir presentarse con un abogado. Y también muchas veces hay personas que no están aquí por 10 años, no tienen pero tienen familia, quizás por menos tiempo, ¿no? De los 10 años. Quizás se puede hacer también algo con peticiones familiares, porque hemos hablado de visa T, de VAWA, pero también con peticiones familiares se puede hacer algo, ¿correcto? Claro que sí. La persona si tiene tiempo acá, tiene una pareja residente o una esposa o pareja residente o ciudadana, pues puede pedirlo también. Si tiene un hijo mayor de 21 años, lo puede pedir el hijo. Si tiene un padre que sea residente o ciudadano, los padres pueden pedirlos también, puede ser. Entonces, hay varias formas, incluyendo por peticiones familiares, que se pueden pedir hasta más tiempo en la Corte de Inmigración para poder pelear el caso en el intermedio también de la petición. Perfecto, eso es muy importante porque muchos no lo saben. Sí. Ahora, hemos hablado de cómo, por ejemplo, si una persona está detenida, se puede pedir la fianza, salir con fianza, en ese caso si tiene un buen carácter moral. Pero a veces hay personas que quizás hicieron algunos errores en el pasado, había tenido algunos problemitas en el pasado, quizás por un DUI, ¿no? Por manejar tomado, por cositas así, nada de muy grave, ¿no? Pero han cambiado, eso fue hace muchos años, ¿o qué? ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Porque si uno escucha eso, dice, pues yo he tenido problemas penales, así claro, criminales, quizás no puedo tener mi fianza, pero todavía se puede hacer algo, ¿no? Claro que sí, se puede pelear en el proceso de fianza si tiene un DUI, si tiene varios incidentes de tráfico por manejar sin licencia, que pueden ser considerados también en ciertos casos delitos criminales. Si tiene cosas de ese estilo, claro que se puede pelear todavía la solicitud. Nunca se debe dar por vencido. Siempre se tiene que consultar con un abogado para saber si puede pelear el caso y seguirlo adelante.
En general, un DUI y delitos menores no van a ser considerados para la negación de la fianza en el total. Puede ser que el juez le dé una fianza un poco más alta que se lo dé a alguien que no tenga delitos cometidos, pero de todas formas tiene la opción de poder pelear ese caso, tiene la opción de presentar sus argumentos frente al juez y si puede pagar la cantidad, de salir y estar libre y estar reunidos con la familia y pelear el caso ya libre acá en los Estados Unidos. Sí, porque estar todo ese tiempo detenido es algo muy difícil, es algo que en realidad rompe el corazón de las familias también, porque sufren mucho por eso y la persona detenida demasiado. Ahora, cuando una persona está en detención, tiene manera de poder, ya sabemos que tiene el derecho de contactar a un abogado, pero tiene manera de poder llamar a un abogado, tiene derecho a visita. ¿Cómo funciona? Sí, muy buena pregunta, ¿verdad? En general, el derecho a visita es bien limitado en el centro de detención de ICE, pero tienen el derecho de llamar a su familia. Y en muchos centros de detención de ICE tienen la opción los familiares de ponerles recursos a la persona para que tenga pues dinero para llamar a los familiares diariamente, ¿verdad? Y pueden ser que hay personas que lo llamen hasta 3 o 4 veces al día y mantener el contacto con la familia. Eso es esencial y eso lo pueden tener. El inmigrante tiene el derecho de hacerlo. Siempre tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en esas llamadas tienen que aprovechar. ¿Y qué le tiene que decir a la familia inmediatamente que lo llame? El número migratorio, el número de alien, el número A, ¿verdad? El número de extranjero, correcto. El número que empieza con A. ¿Y dónde lo encuentran eso? En general, cuando están detenidos, están en los brazaletes que le ponen a la persona detenida, pero también están en los documentos migratorios, ¿verdad? Y es esencial porque si está detenida la persona y no tenemos ese número, como abogados estamos un poco más limitados de la forma en que lo podemos buscar. Entonces, nada más que usted hable con la persona si es familiar y tiene a alguien detenido, o si usted mismo, Dios no lo quiera, lo detiene, tiene que mantener ese número de extranjero inmediatamente con usted, número que empieza con la letra A y tiene 9 dígitos, y dígaselo a la familia inmediatamente que lo llame. Después que le diga, llame al abogado inmediatamente, dígale el número migratorio, el número de extranjero, para que tengan la forma de localizarlos y de poder buscarlos ya después el abogado también. Justo, de hecho, localizarlo, porque hay maneras de poder ver dónde está una persona, dónde está detenida, qué está pasando. Buscan justo con ese número, ¿correcto? Exactamente. Por eso tiene localizadores para hacerlo y ese número es lo que nos da la opción de buscar a la persona. También ese número nos dice si tiene corte o no. Si tiene corte o no. Entonces, justo estábamos hablando la semana pasada con una señora que nos dio el número migratorio. Estábamos haciendo una consulta y yo corriendo el número en el medio de la consulta vimos que tenía corte. El señor. Y ella no sabía. Intervenir. Y se puede intervenir inmediatamente. Entonces, el número extranjero le abre muchas puertas a la familia, le da la oportunidad al abogado también de buscar el caso, de localizar no solo la persona donde está detenida, pero saber si se tuvo corte o no, o si se va a tener corte. Y si una persona está ya en proceso migratorio, quizás ya tiene un número de extranjero, ¿va a ser el mismo número de extranjero o va a ser diferente? Muy buena pregunta. El mismo número. Eso es igual como el social, ¿verdad? Cuando se lo dan a la persona, ese va a ser su número de Social Security. El número de extranjero es igual. Ese es el número que lo tiene. Si ya usted tiene un caso, manténgalo con usted, porque si inmigración, igual, Dios no lo quiera, lo detiene, va a tener ese mismo número, el que va a usar su familia para localizarlo, el que va a usar inmigración para usarlo y ponerlo en el sistema. Entonces yo diría, cuando empiezas un caso, ya ves, cuando encuentres el número, tiene que guardarlo bien, con atención, compartirlo con la familia, porque eso puede ser algo que hace la diferencia para intervenir rápido. Exactamente. Otra cosa que nosotros hacemos mucho son mociones para parar la deportación. Y eso pasa por personas, por ejemplo, que tienen una visa dependiente, un VAWA. Yo hablo siempre, te digo, hablo de eso es lo que manejamos nosotros, pero ayuda muchísimo. ¿Cómo funcionan esas mociones para parar la deportación que se llama el Motion to Stay? Sí, esas solicitudes, cuando estamos hablando del Motion to Stay, lo estamos mandando con ICE. ICE tiene que considerar muchas cosas en ese contexto, ¿verdad? Considera el estatus de la persona acá en los Estados Unidos, como muchos de nuestros clientes que tienen caso de la visa T, visa U o VAWA, ¿verdad? Considera también razones humanitarias. Si la persona tiene niños acá en los Estados Unidos que sean americanos o residentes y tienen condiciones médicas, esas son cosas que son factores que ICE puede considerar. Si tiene pareja que tiene un trámite pendiente o tiene pareja que tiene una enfermedad enorme que necesita el familiar acá en los Estados Unidos, son cosas que ICE considera también. También considera el carácter de la persona, si ha cometido delitos acá en los Estados Unidos o no, ¿verdad? Esas son cosas que ya si la persona tiene deportación, puede ser que sea una deportación expedita o puede ser que sea una deportación en la corte y tiene un chequeo con ICE, tiene una cita con ICE por cualquier razón, puede explorar mandarle el Motion to Stay o el Stay of Removal que le permite a la persona, si ahí se lo aprueba, quedarse acá por un tiempo máximo de 1 año
y se puede renovar. O sea que si ICE le otorga el stay hoy y se lo da por un año, de aquí al año que viene podemos empezar ya, antes de que se le vence el año, de pedirle a ICE que le otorgue el stay otra vez y le dé más tiempo para quedarse acá. Y eso es muy importante. Nosotros hicimos muchísimo de estos, ¿no? De ese motion to stay. Ha ayudado muchísimo a las personas a quedarse, seguir peleando el caso aquí, porque si no, si tienes una orden de deportación, puede ser que te van a deportar. Si no haces nada, si tienes una orden de deportación, ya. Si no haces nada, te deportan. Eso es lo que muchos La Corte Suprema acaba de sacar un caso recientemente que dice que hasta pueden deportar a la persona a un tercer país. Entonces, antes de llegar a ese punto, antes de llegar a donde esté detenido la persona ya con ICE, con orden de deportación, hay que explorar las opciones ahora para que tenga la opción de prevenir la detención y prevenir la deportación. Y mira, ahora se hablaba de, por ejemplo, de El Salvador, de otro país. Ahora se habla como del sur de África, de parte de África. Imagínate ser deportada allá, es algo horrible. Exactamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona cuando... Porque hemos hablado de cómo funciona el proceso de deportación, hemos hablado de las etapas. Yo diría que es muy importante en ese caso entender si te agarran, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué documentos tiene que traer contigo? ¿Qué tiene que decir? Porque yo siempre repito eso, pero creo que es muy importante decirlo porque están haciendo redadas en todo el país. Todos los lados. Entonces, ¿cómo se puede proteger a un inmigrante en ese caso? Pues yo diría, primero siempre llama a un abogado, pero ¿cómo te puede proteger activamente? Sí, primero que nada, llevar sus documentos migratorios. Ok. Si tiene un permiso de trabajo, tener el permiso de trabajo con usted. Si tiene la residencia, tener la residencia con usted. Y si una es copia se puede, porque no se quiere. Una copia se puede también, pues ¿verdad? eso es importante, no se quiere perder eso. No se quiere perder, exactamente, porque después inmigración se tarda mucho también para dársela de regreso. Si es ciudadano americano, puede cargar hasta una copia del pasaporte, por si acaso, porque se ha escuchado muchas veces también que ICE ha detenido ciudadanos americanos por error. Entonces, hay muchas cosas que se pueden tener acá en los Estados Unidos para poder prevenir que si está un proceso migratorio, que ICE lo detenga. Si tiene un caso pendiente, buena forma de poder presentarle los recibos del caso que ya tiene pendiente con inmigración también, para que ellos sepan que usted no ha estado acá solamente por estar, ha estado buscando una forma de poder legalizarse, buscando la forma de mantenerse acá de la manera correcta, ¿verdad? Eso es algo que se le puede presentar a ICE también. Y eso es importantísimo. Yo siempre justo digo a todos los clientes, tienes que tener una copia, guardar una copia de su recibo en su billetera, en su wallet. Sí, con usted siempre guardarlo porque eso es lo que puede cambiar todo. Es muy importante también saber que tienes derechos, tiene el derecho de hablar con un abogado, tiene derecho también, muy importante, de guardar silencio, porque cualquier cosa que dice puede ser usada contra de ti y entonces no quiere decir nada. Miren, no son tus amigos, lo de ICE no son amigos, no están allá para ayudarte de nada. Muchas veces pueden decirte cosas también que no son verdaderas o que no son simplemente porque eso están haciendo sus trabajos también. Y no son abogados. No son abogados. No son abogados, son agentes migratorios. Exacto. Exactamente. No firmar nada también, ¿verdad? Cuando lo detienen, nunca firmen ningún documento sin revisar a un abogado primero, sin tener un abogado que hable con ellos. Y eso es importantísimo, Eric, porque muchas veces una persona, por ejemplo, como estamos diciendo, esa persona está en detención por 3 meses. Una persona que está detenida ya quiere salir, no quiere seguir allá en detención. Es horrible. Sí. Y entonces a veces dicen, pues mejor que firme, ya me saquen y ya. Pero yo por mi experiencia he visto, me imagino tú también, muchas personas que han dicho, pues mejor que me vuelvo a México, me vuelvo a mi país. Y después de algún tiempo dicen, ¿qué hago aquí? Yo tengo toda mi vida, ahora está allá, mi familia. Pues bueno, me regreso y eso es peor. Claro, exactamente. Y la realidad es que cuando decimos que no se den por vencidos es porque lo hemos visto. Porque sabemos la realidad, ¿verdad? Yo he tenido clientes que me lo han detenido en la corte, que hemos podido pelear los casos detenidos. Y sí, se han tardado varios meses, pero hemos ganado. Y han salido de detención con su asilo aprobado o con su residencia, si es por la ley de los 10 años. Entonces, nunca se debe dar por vencido porque la realidad es que aunque es difícil y no es para todas las personas, porque no todos pueden pagar un abogado cuando están detenidos. No todos quieren estar detenidos por tanto tiempo o tienen la manera de hacerlo. Pero si usted tiene la forma de hacerlo y lo puede hacer, nunca se dé por vencido en el caso. Va a tener un abogado como los abogados acá en Abogada Julia que van a tener la opción de pelear por usted, de darle a usted todos los recursos necesarios, si esté detenido o no, para poder pelear su caso y darle todas las oportunidades de quedarse acá. Justo. Y te hago esa pregunta porque yo sé que los dos
estuvimos aquí en el tiempo de la primera administración de Trump peleando por casos. Y por supuesto, ahora las cosas están bien difíciles con la inmigración. Hay un enfoque increíble en la inmigración y pues todo lo que empezó como inmigración contra los criminales, al final vino inmigración contra medida contra todos. Sí. Es muy difícil. Sin embargo, lo que también quiero escuchar por tu parte es, yo creo que todavía hay maneras, todavía es posible y la gente tiene que saber que sí es difícil, es un poquito más difícil y hay cosas horribles que pasan. Sin embargo, vale la pena luchar. Sin embargo, es importantísimo no rendirse ahora porque puede perder todo. Pero todavía hay manera, entonces Exacto. No pierda la fe, eso es como lo veo. Exactamente, es así, ¿verdad? Es así. Lo que los agentes de inmigración y el sistema migratorio quieren en este momento es que el inmigrante pierda la fe en el proceso, ¿verdad? Pierda la oportunidad o la esperanza de poder creer que tienen la oportunidad de pelear su caso, ¿verdad? Sí existe. Por eso estamos acá, ¿verdad? Estamos acá porque queremos darle a todas las personas, a todos los inmigrantes la oportunidad que se merecen de poder pelear su caso hasta el fin, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que se sigue pudiendo hacer. Ellos no pueden cambiar eso, ¿verdad? No importa lo difícil que lo hagan, no lo pueden cambiar. Todavía se tiene la oportunidad de pelear los casos, se tiene la oportunidad de ganar los casos y se están ganando los casos todavía, ¿verdad? Tanto de visa T, como de asilo, como de fianza, como casos frente a la Corte de Inmigración. Entonces, hay que pelear, no se puede dar por vencido. Y una cosa que diría también es, ahora parece tan lindo cuando hablan, la autodeportación, te van a dar dinero para irte, el pasaje, el billete de avión, te regresa a tu país, se me pagan. Pero el dinero se va rápido. Ese $1,000 o qué, se van en un rato, no te das cuenta. Y después, ¿qué haces? Y no es que, me van a perdonar. No te perdonan nada. Al final no es así fácil regresar. ¿Y qué vas a hacer? Si no quiere, pues se quiere regresarte a tu país, sí, por vida, sí. Pero no todos quieren eso. Entonces es importante, antes de firmar cualquier cosa, antes de hacer de tomar cualquier decisión, hablar con un abogado. Y si un abogado te dice no, o te dice que no hay maneras, o no te sientes a gusto, sabes que tiene el derecho de ver más abogados, tiene el derecho de encontrar a alguien que cree en ti, que quiere pelear por ti, que es un guerrero, que quiere ser a tu lado peleando por tu futuro, porque cada caso es el futuro, es la vida de una persona. Exacto. Y se tiene que entender eso. Entonces, tienen que encontrar un abogado que tú te sientes y dices, esa persona o ese bufete sí está a mi lado, sí me va a ayudar. No están solamente interesados a cobrarme, sino que también está interesado en mi vida. Exactamente. Es así 100%, ¿verdad? Y la realidad es que los agentes de inmigración, cuando hablan con las personas, hemos visto varias personas que le han dicho, váyanse en el avión, móntense y después usted va a tener la oportunidad de regresar acá a los Estados Unidos. No es así, ¿verdad? No es así. Por eso necesita un guerrero en su lado. Por eso necesita un abogado que le pueda decir a usted exactamente lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y que esté peleando con usted lado a lado, mano a mano, desde el principio del proceso hasta el fin. Y yo creo que en ese momento, como abogados de inmigraciones, todos estamos en un momento difíciles y entonces siempre no estamos aquí para apoyarnos entre los abogados de inmigración porque eso es un momento difícil, pero es el momento en que creo hace la diferencia en muchas vidas de personas. Y por eso yo creo que cuando tomamos nuestro, ¿cómo se dice? El oath, ¿no? Nuestro juramos juramos como abogados. Creo que eso es cuando es uno de los momentos en que tiene que demostrar por qué. Eso es por qué lo hicimos, para ayudar a las personas que vale la pena en ese momento luchar. Como siento. Para terminar ese episodio que fue increíble, Eric, ¿qué es en tu experiencia? Tienes mucha experiencia de muchos años, tienes casos publicados, apelaciones y casos publicados, ¿no? Entonces eres un increíble abogado, es un honor tenerte aquí en nuestro bufete. ¿Y qué es la recomendación? ¿Qué es que quiere que compartir con lo que nos escuchan, con nuestros seguidores, con lo que escuchan ese podcast? La realidad es no se den por vencidos, ¿verdad? Siempre hay una manera de poder pelear su caso. Siempre hay una opción, ¿verdad? A veces no es una línea directa, a veces hay muchas cosas que hay que hacer, tiempo que hay que esperar, pero si uno se da por vencido, pierde todo. No se dé por vencido. Busque abogados como nosotros acá en Abogada Julia, que le va a dar la opción de poder pelear el caso de empezar a final y de poder estar informados de lo que se puede hacer en el proceso. Nunca piense que tiene toda la información necesaria. Busque y consulte a la persona que le pueda decir, esto es lo que usted piensa que puede calificar, pero mira, aquí hay 3 otras cosas que podemos ayudar y que usted puede hacer ahora para ampararse a usted y a su familia. Eso es lo más importante de todo. Y lo segundo es actuar. Actuar.
No estamos en un tiempo donde se puede sentar en las manos y esperar. Hay que tomar acción ahora. Lo que se está viendo en el sistema migratorio son injusticias del nivel que no hemos visto en décadas y años de experiencia. La realidad es que hay que moverse ya. No se puede esperar, no se puede sentar. Hay que empezar a actuar desde hoy mismo para tener todo en línea. Por si acaso pasa algo, usted esté preparado, tenga su caso pendiente, tenga la información necesaria y tenga los recursos necesarios para pelear su caso y el de su familia. Justo, no se puede vivir con miedo y tienes el derecho de vivir, de tener la paz con tu familia, de vivir en paz. Y si no existe nada de malo, yo veo muchos inmigrantes que ayudamos nosotros, son personas que son pilastros de la economía de los Estados Unidos, hacen trabajo que los estadounidenses nunca van a hacer y son parte fundamental y no es justo, se merecen una chance y eso es el momento de tomar acción. Soy 100% de acuerdo contigo. Pues, Eric, gracias una vez más por compartir esa información increíble con tanta claridad y brindar buenísima información a la comunidad. Saber qué hacer en esos minutos, en esas situaciones, en ese día puede marcar la diferencia entre ser deportado en silencio, tener una oportunidad real de pelear por tu caso, de poder arreglar tu situación. Y quienes nos escuchan, si tú o alguien que conoces ha sido detenido, teme serlo, tiene una orden de deportación o está en corte, no espere que sea demasiado tarde. Ten un plan, consulta con un abogado especializado, infórmate, actúa. Sabemos lo que está viviendo, pero hay opciones. Aunque te hayan dicho que no hay manera, que todavía no se puede hacer nada, todavía sí hay una manera. Y si este episodio te ayudó, compártelo. Nunca sabes de quién puede no estar ayudando con esta información. También suscríbete aquí en la podcast de inmigración en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube de Abogada Julia. Déjanos tus comentarios para poder responder tus dudas y también apóyanos con un like para que más personas puedan acceder a esa información. Porque no te olvides que aún sin papeles tienes derechos. Entonces nos vemos en el próximo episodio.